mis amiguitos cibernéticos? Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, o de sobrevivir en este mundo cruel. Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? Bienvenidos una semana más, un lunes más. Aunque bueno, ya sabéis, yo lo grabo los domingos, aunque vosotros lo escucharéis a saber cuándo. Pero publicado estará el lunes 22 de agosto del 2022. Vuelvo una semanita más con un tema que espero que sea de vuestro agrado. Esta semana quiero hablar de la cuestión de los vídeos de internet que descargas mediante torrents, otra serie de cosas, y hablando de sus calidades y de por qué hoy en día, en 2022, todavía puede tener sentido seguir haciéndolo. Ahora bien, un disclaimer bien grande. No estoy diciendo que lo hagáis, no estoy diciendo que lo haga, solo estoy diciendo cuál es la situación actual y que cada uno haga lo que quiera, que aquí todos somos mayorcitos. Hoy en día, con la situación de los sistemas de streaming, podría parecer que no tiene ningún sentido andar descargando nada. Y es cierto, en la gran mayoría de los casos es mucho mejor tener un sistema de streaming que andar descargando vídeos y luego poniéndolos, bla, bla, bla. Todo esto es mucho más costoso, no solo en tiempo, sino también en dinero, porque tener todo el contenido disponible es bastante costoso, la verdad. Si quieres tenerlo en un NAS, si quieres tenerlo en un servidor, el almacenamiento, tener la red preparada para que te soporte todo bien. Esto es un tema pues más complicado. Entonces, se da la curiosidad de que la gente que está descargando contenido online hoy en día son la gente que quiere obtener una calidad superior, ¿vale? Y esto antes era al revés, ¿no? Digamos que quien descargaba era para tener una calidad no tan buena como la que obtenías, por ejemplo, en DVD, pero era más barato, ¿no? Y más cómodo. Hoy en día no es tan cómodo como una plataforma de streaming, pero sí que te va a dar mayor calidad que esto. Y luego también está el hecho de que las plataformas de streaming, cada una tiene su contenido y no existe nada que lo aúne de una forma cómoda, de tal forma que tú puedas tener una librería central con todo el contenido y lo puedas ver de una forma sencilla. Entonces, en el momento que tienes tú creada tu propia librería con sistemas, ya sea como Plex o yo qué sé, otros sistemas que existen, puedes tener una experiencia de uso más cómodo que lo que es utilizar un sistema de streaming si vas a tener que saltar entre varios streamings, ¿vale? Digamos que si solo tienes que ver cosas de dentro de Netflix o dentro de HBO, es muy cómodo, ¿vale? No es perfecto, ¿vale? A lo mejor nos puede gustar mejor los navegadores, los menús y todo esto, pero está bastante bien y no hay que andar montando un lío de tener tu servidor, de tener tus clientes, bla, bla. Entonces, lo que ocurre es esto, que se puede conseguir mejor calidad que los streaming, y es que los streaming dependen de nuestra calidad de internet de momento, de cómo esté saturado la red de internet y de lo que nos puedan servir en ese momento los servicios de streaming. Y esto puede variar, ¿no? Esto puede variar y el ripeo que hagan puede ser mejor o peor. Entonces, es mejor, en realidad, si queremos tener la máxima calidad, tener nuestro contenido en local y no depender de la calidad externa de nuestra conexión a internet, ya que esa puede variar, pero la calidad de nuestra red interna no va a verse afectada por, qué sé yo, que sea fin de semana y haya más gente navegando por internet. Entonces, voy a empezar contándoos cuáles son. Esto es para que veáis por qué tiene sentido, ¿no? Y por qué hay gente que todavía sigue haciéndolo. Y os voy a explicar, por si tenéis interés, no cómo hacerlo, porque esto cada uno que se busque la vida, si lo quiere hacer, ya os digo, es ilegal en muchos países, entonces el disclaimer que he dicho al principio, ahí está, es un disclaimer. De hecho, no sé si he dicho el disclaimer, por si acaso lo voy a decir. Es que he grabado un medio capítulo, he tenido que cortar y lo he vuelto a hacer, así que no sé qué es. De cualquier forma, si he hecho un disclaimer, lo digo 2 veces.
haced lo que queráis vosotros, pero bajo vuestra propia responsabilidad. Y yo no digo que yo lo haga, ni digo que vosotros lo hagáis. Solo digo cómo se puede hacer o hablar de ello en general. Lo más común sería hacerlo mediante torrents, ¿vale? Y el mundo de los torrents y de los torrents públicos en abierto es una jungla hoy en día que está llena de piratas, de virus, de piratas quiero decir, de crackers, de gente que te va a instalar cosas que no quieres en tu ordenador y vas a acabar siendo parte de una botnet y cosas bastante desagradables. O incluso, pues, de empresas que están buscando, haciendo claims de copyright, o sea, pillar a gente que está pirateando, básicamente, y entonces van a estar poniendo torrents de tal forma que puedan pillar a la gente que estén descargándolos. Entonces, hoy en día, una forma bastante fiable y con muy buena calidad y buenas velocidades de descarga son el tema de los trackers privados. Los trackers privados son una cosa que es básicamente un tracker normal. Un tracker es una página web, digamos, ¿vale? Que tienes un listado de torrents y que se encargan de tener como la parte central de los torrents que hacen que los distintos clientes hablen entre ellos, porque ya sabéis que el BitTorrent es una red descentralizada, por lo tanto no existe un cliente y un servidor. Tú no bajas desde un servidor, sino que bajas de otros clientes. Cada cliente es a su vez servidor. Entonces, cuando tú estás bajando cosas, a su vez la gente se está bajando cosas de ti. Este concepto se llama lichear, cuando estás hablando de los torrents. Lichear quiere decir, ¿cómo se dice estas? No las sabandijas, me sale, ¿cómo se llama? Las sanguijuelas. Unas sanguijuelas, algo que te lichea, un leech, te saca la sangre, ¿no? Entonces tú estás licheando de otro, estás sacándoles sus cosas. Y sideando es cuando tú estás compartiendo, ¿vale? Cuando tú compartes tu contenido. Normalmente se dice sidear con EE, ¿vale? S-E-E-D, seed, de semilla, cuando tú compartes por encima de un ratio de 1. ¿Qué es esto del ratio de 1? Bueno, si tú te bajas algo que ocupa 100 megas y compartes 400 megas, 40 megas, o sea, has bajado 100 y subes 40, tendrías un ratio de 0.4, ¿vale? Y si bajas 100 y subes 100, tendrías un ratio de 1, ¿vale? 1 sería la paridad de lo mismo que has descargado, es lo mismo que has subido. Si, lo mismo que digo antes, haces una bajada de 100 y una subida de 400, tendrías un ratio de 4, ¿vale? 4 veces más de lo que has bajado, lo has subido. Un leecher sería alguien que está bajando sin subir y un seeder sería alguien que está subiendo mucho sin bajar prácticamente, ¿vale? Entonces, en los trackers públicos es muy común que la gente lichee. Que la gente lichee, la jerga es que la gente se ponga a bajar, tenga muy limitada la subida y que básicamente no esté compartiendo nada. Incluso en el momento que haya terminado de bajar el torrent, que se pare, o incluso que se pare automáticamente, ¿vale? En el momento que se haya bajado, se para. En los trackers privados existen formas para que esto no pase, ¿vale? Para que la gente tenga que sidear. Las normas dependen de cada tracker privado, pero normalmente son, tú bajas lo que quieras, pero tienes que mantenerlo sideando, compartiendo para que otra gente descargue durante un periodo mínimo de tiempo o con una condición alternativa. Esto es, que se haya sideado, que lo hayas compartido con un ratio de más de 1 o más de 2, dependiendo del tracker privado, de cómo lo tengan configurado. Entonces tienes que compartir que al menos la gente descargue lo mismo que tú has bajado. La gente descargue de ti, por lo tanto tú subas a otros usuarios lo mismo que tú has bajado de otros usuarios. Esto no siempre es posible porque ocurre que hay torrents que tú bajas que nadie ya se vuelve a bajar de ti, ¿no? A lo mejor un contenido que tiene 3 o 4 años y lo están compartiendo 3 o 4 usuarios. Tú lo bajas y es raro que otra persona más lo vuelva a bajar en un periodo pues corto de tiempo. Entonces, la otra forma sería
dejarlo compartiendo durante un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, 14 días, 21 días, 30 días, dependiendo de la normativa de cada tracker privado. Entonces, así evitaríamos lo que se conoce en los trackers privados como el hit and run. H and R también le llaman, ¿no? Con land de ampersand. Eso quiere decir que te bajas algo y lo dejas de compartir. Eso es un hit and run y está penado dentro de lo que son las normativas de los trackers privados y se acaba pagando de alguna forma o de otra. Y lo último, la condición última que se hace es expulsar, banear al usuario del tracker privado. Ahora bien, si habéis seguido esto que os he dicho, pues habréis entendido que los ratios son importantes. Pues son importantes no solo por cada torrent que descargues, sino también porque si tú tienes un ratio en el servidor inferior a ciertos números, también te van a banear. Y las normas dependen. Por ejemplo, al principio, durante la primera semana, te permiten tener el ratio que sea, por ejemplo, ¿no? Porque siempre con las primeras descargas vas a estar como bastante desbalanceado. Luego, cuando llega a un cierto periodo de tiempo, te van a pedir mantener unos mínimos de ratios. Y lo normal es que siempre te tengas que mantener por un ratio mayor a 1. ¿Ok? Mayor a 1 quiere decir que has compartido más de lo que has bajado. Si todo el mundo cumple esto, es imposible mantener, o es prácticamente imposible mantener el ratio de 1, porque a nada que alguien tenga más de un ratio de 1, otros, por definición, no van a poder mantener el ratio de 1. Porque la cantidad que se baja y lo que se sube se deberían compensar, ¿no? Entonces, para esto existe un concepto dentro de los trackers privados que son los free leech. Free leech es cuando puedes bajar un contenido sin que cuente en tu ratio. Ojo que todavía los hit and runs siguen existiendo, es decir, todavía tienes que mantener la normativa de dejarlo compartiendo hasta que llegue a un ratio de 1 o durante un periodo de 15, 17, 21 días, lo que sea. Pero una vez que cumples esto, aunque tu ratio siga siendo de 0,1 en ese torrent, por ejemplo, tú ya lo puedes quitar y no va a afectar en nada a tu ratio global de tu cuenta, ¿vale? Entonces va a bajarse contenido, va a bajarse cantidad de megas, pero no van a contar para la medición de tu ratio. Entonces tu ratio seguirá, solo puede ser positivo en este caso. Esta es la clave para mantenerte a flote en los trackers privados. Y esto, si alguna vez entráis en un tracker privado, es la clave. Tenéis que conseguir contenidos que sean actuales, que la gente se vaya a descargar y que sean free leech. ¿Para qué? Para que no cuenten como descarga para vosotros, sí cuenten para subir y al principio ni siquiera miréis mucho qué es lo que queréis descargar. Si os interesa tener más este tipo de contenido o el otro tipo de contenido, no. Centraos fundamentalmente en qué es lo que queréis compartir para hacer crecer vuestro ratio dentro de la cuenta. Para esto tenéis una serie de herramientas en el buscador que os van a ayudar a conseguir esto. Ordenar los torrents filtrándolos por free leech sería lo primero, ¿vale? Para centraros al principio 100% en solo este tipo de contenido. Y luego sería ordenar por número de seeders y número de leechers. Normalmente lo ponen como S y L. Leechers es gente que está bajando, seeders gente que está subiendo. Lo ideal sería conseguir un contenido que haya mucha gente leecheando, mucha gente bajando, pero muy poca gente seedeando, lo cual nos va a dar la garantía de que podamos seedear mucho. Ahora bien, si hay mucha gente, hay por ejemplo 5 personas seedeando y 1500 leecheando, si tú lo pones a bajar ahora, para el momento que lo tengas terminado, lo más seguro es que los 1000 y pico que estaban leecheando van a ser seeders antes que tú. Entonces vas a llegar tarde a la fiesta. A no ser que todavía queden bastante gente por bajarlo. Cosas que funcionan bien. Las
los capítulos de series que están de moda, si estás atento y te los descargas según los publican en el tracker y te bajas la versión Free Leech, vas a poder conseguir bastante subida. ¿Cuándo es un contenido es Free Leech y cuándo no es Free Leech? Bueno, depende mucho. A veces los trackers hacen una campaña de durante una semana todo es Free Leech, o te dan la posibilidad de pagar una cantidad de dinero en forma de apoyo al tracker para que paguen sus servidores, sus historias, y durante un periodo determinado tienes Free Leech. Esta sería una forma de conseguir hacerte un buen ratio en un periodo corto de tiempo que, bueno, pues se podría hacer. Pero lo que podemos hacer también es optar por los torrents que son Free Leech porque lo son. ¿Y cuáles son? Son los los torrents con calidad alta. ¿Cuáles son los de calidad alta? Pues ahora vamos a hablar de calidades y tal, que es un tema interesante. Pero, pues yo qué sé, imaginaos capítulos de una serie que en lugar de ser los típicos que ocupen 400, 500 megas, son capítulos en 4K, con buena calidad, y muy buena calidad, y que ocupen cada uno 4 gigas, 5 gigas. Esos capítulos son Free Leech casi todos, porque están intentando fomentar que la gente baje y comparta estos contenidos, porque suelen ser los que tienen menos movimiento. Entonces es una forma interesante de poder conseguir ese primer ratio. Ahora bien, tenéis que tener cuidado, porque si vais a por torrents muy grandes, pues vais a tener que mantener compartiendo vuestro torrent durante mucho tiempo con un fichero muy grande. Por ejemplo, existen a veces torrents que son de un terabyte. Entonces, sí, esos son normalmente unos torrents que tienen muy pocos seeders, que se mantienen con 2 o 3 seeders ahí por los siglos de los siglos, y que aunque en el momento que alguien se lo baje, que no suele ser mucha gente, yo que sé, a veces son recopilaciones del top 500 de IMDb, todas las 500 primeras películas de IMDb, y esos son un montón de gigas y gigas, o incluso pues más de 1 tera, ¿no? Pero claro, tened en cuenta que lo vas a tener que tener compartiendo todo el rato, y que no es mucha la gente que se descarga un torrent tan gigante. Así que es básico cuando comenzáis en un tracker privado elegir qué contenido es el que queréis bajar, ¿vale? Y luego la cuestión aquí sería, ¿vale? ¿Y cómo entro en un tracker privado? Bueno, los trackers privados son privados porque no son públicos. Qué gracioso, ¿verdad? Pues sí, normalmente o se entra porque abren invitaciones durante un periodo determinado de tiempo. A veces lo abren por alguna fecha en concreto, o porque, yo que sé, necesitan más usuarios o quieren crecer en usuarios. Normalmente los trackers privados más populares no suelen abrir invitaciones nunca. Solamente permiten que entre gente por invitaciones. Y las invitaciones las tienen usuarios que están dentro de los trackers privados. Y las suelen dar por antigüedad de la gente que está dentro y por, digamos, buen comportamiento. Porque has tenido buenos ratios y a otra gente que has invitado, a su vez, han tenido buen comportamiento. Y es que esto es algo como que tú te conviertes en padrino cuando invitas a alguien, y si la otra persona no se está comportando correctamente, puedes llegar incluso a ser baneado del tracker privado por haber traído a alguien que no ha sabido comportarse dentro del servidor, ¿no? Normalmente no es tan, extrema la cosa, sino que simplemente no te vuelven a dar más invitaciones porque, bueno, el nivel de la gente que has traído no ha estado a la altura, ¿no? Antes de que vengáis a preguntarme si tengo invitaciones de trackers privados, mi respuesta es que no tengo invitaciones, igual que no estoy utilizando estos sistemas, simplemente lo estoy comentando de una forma educativa. Bien, esto sería cómo funcionan los trackers privados y cómo mantener unos buenos niveles dentro de un tracker privado. Ahora bien, esto si lo haces dentro de una conexión doméstica, tienes que tener un servidor encendido 24 horas los 7 días a la semana, porque es que no puedes apagarlo en un momento nada, porque si no te penalizaría el tracker privado. Así que lo que se puede hacer, si no quieres tener un ordenador
compartiendo todo el tiempo y hacerlo desde la conexión de tu casa, que tiene además un ancho de banda limitado, es contratar lo que se llama un seedbox. Un seedbox no es otra cosa que un servidor que se encuentra en otro lugar, normalmente en un data center, que tiene una conexión a internet mejor que la que tú tienes en casa. Las conexiones de los data centers son mejores que las de nuestra casa, no solo porque puedan tener un ancho de banda mejor, sino porque son mejores, hay menos oversubscription. De eso ya hablé en otro podcast anterior, pero bueno, digamos que va a ir más rápido, tanto para arriba como para abajo. Y van a estar estables ahí siempre funcionando. Entonces es básicamente tener tu torrent corriendo en otro ordenador que está en un servidor, en un data center. Existen empresas que se dedican exclusivamente a esto. Si tú buscas Seedbox en internet, te van a salir empresas que se dedican a eso por una cantidad y van a tener una serie de limitaciones que sean las que sean. Pues cuánto disco duro tienes, cuántos torrents puedes tener corriendo a la vez, yo qué sé, pues todo este tipo de cosas. Cuántos usuarios, porque también puedes tener una Seedbox para 2, 3 usuarios o lo que sea. Luego también te puedes montar tu propia Seedbox, que es básicamente tener tu servidor y montarle tú los software que quieres tener ahí encima. Existe incluso un script que es una cosa muy curiosa, que tú instalas una Debian, corres una línea de un script y el script empieza a descargar y a hacer historias y te deja todo el sistema montado con lo que necesitas para un Seedbox, con las cosas básicas que se tienen que tener en la Seedbox normalmente. Y la verdad es que es un sistema que está muy currado. Vale, entonces, Seedbox por ahí, hay gente que le pueda interesar, que no, y ahí ya pues cada uno, ¿no? En trackers privados, pues son como el Seedbox. Tener un Seedbox si no tienes tracker privado no tiene sentido. Y tener un tracker privado si no tienes Seedbox puede tener sentido siempre que tengas un ordenador que esté de servidor en tu casa funcionando 24/7. Si no, tampoco tiene sentido. Vale, siguiente. Entonces ya estamos viendo que para tenerlo de esta forma tienes que complicarte bastante la vida comparado con simplemente encender la tele y poner Netflix, ¿vale? Ahora bien, calidades. ¿Cuáles son las calidades para poder entender? Porque sí, claro, a veces cuando nos ponemos a mirar en estos trackers y tal, empezamos a ver un baile de números, de sopas de letras que decimos, ¿y esto qué significa? ¿Cómo esto es mejor, esto es peor? ¿Esto me va a funcionar a mí o no me va a funcionar a mí? Bueno, os voy a hablar primero de calidades, lo que son estándares en la industria piratófila que todo el mundo utiliza y que os sonarán de haber visto en los nombres de los ficheros, seguramente. Por un lado tenemos los CAM, ¿vale? Cuando veis esto de CAM, eso quiere decir, básicamente, si lo veis, es que no huid de eso como de la peste. Son estos vídeos que se pusieron tan de moda en los años 2000, 2000 y pico, que básicamente es alguien con una cámara grabando en el cine o grabando en otro tipo de sitio, pero es básicamente grabado con la cámara ahí del tirón. Y ahí podías ver a gente levantándose, yendo a mear, y se veía la sombra, y yo qué sé, y se escuchaban a la gente comiendo palomitas. Bastante indecente todo esto. Yo recuerdo cuando estábamos de viaje por Argentina que los autobuses en los que nos metíamos, que eran los de la clase ejecutiva, que te permitía ir toda la noche en una especie de sillón como clase business white, servían cena y todo, y te ponían películas y las películas eran screeners. me llamaba mucho eso la atención. Y bueno, eso, pues esos son los CAM, son muy baja calidad, evitadlos. O sea, yo creo que no existe una razón por la cual queráis ver una película tanto como para querer verla en CAM y no ir a verla al cine o esperar a que esté en buena calidad, ¿vale? Telesync es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que el sonido es mejor. ¿Por qué? Algunos cines, por lo visto, y esto es, yo no sé cómo va muy bien, por lo visto algunos cines tienen un mini jack para que puedas conectar tus auriculares. De tal forma que gente que tiene problemas de audición y tal, pues se lo pueda poner más alto, lo que sea, que no lo entiendo muy bien, porque los cines el volumen está tan alto que yo creo que hasta una persona que tenga problemas de audición lo va a sentir por la vibración en su pecho, pero bueno. Vale, luego esos serían los Telesync, los TS, ¿vale? Igual, básicamente es mierda, huid de ellos. Luego están los Telecine, que estos, por lo visto, son
¿Qué es esto? Es que no sé muy bien qué es. Dice, la calidad del vídeo, estoy leyendo una página web, dice, suele ser bastante buena. O sea, esto sale del cine directamente, de la copia digital de los cines, pero suele ir con un ratio de 4:3. O sea, esto es como que se ha filtrado desde el fichero que tienen los cines y que se lo mandan a los cines y tal. No lo sé, no es muy común, yo creo, los TCs estos, y tampoco diría que es lo mejor, ¿no? Luego tenemos Screener. Screener, hay mucha gente que confunde esto con lo de cam, ¿no? O sea, cuando ven un screener, esto es grabado del cine. Bueno, no, realmente un screener es un vídeo, antes eran las cintas VHS, ahora son pues a lo mejor DVDs, lo que sea. Son versiones que se han enviado yo qué sé, promocionales o a críticos de cine o cosas así, para que las puedan visionar antes de que estén disponibles en los cines o que están disponibles en todos los sitios. Entonces, desde ahí lo ripean de alguna forma y lo comparten. Normalmente también con mala calidad, suelen tener mensajes en medio diciendo no para distribución y cosas así. Bueno, igualmente los screeners deberíais evitar de ellos. Cuando se dice solo screener SCR, se suele hablar de los screeners que son desde VHS, o sea, es decir, los antiguos. Hoy en día, todos, diría yo, que son DVD screener, DVD SCR. Básicamente lo mismo, pero en calidad DVD. Aquí ya tendríamos algo más de calidad, pero yo no sé. En este tipo de contenidos, si quieres ver la película, o te esperas o te vas al cine, que la vas a ver mucho mejor. No sé qué prisa tampoco habría que tener en todo esto. Vale, ahora entramos en contenidos raros y que tampoco yo esto lo veo tanto, o si lo he visto no me he fijado mucho, que son lo que llaman DDC, Direct Digital Content. Bueno, eso es el contenido que se comparte con empresas de streaming y de videoclubs y tal a través de sistemas de FTPs y sistemas digitales y que acaban donde no tienen que acabar. Bueno, no sé. Bueno, el origen vendría de aquí, pero realmente pues tampoco me importaría demasiado. Ahora bien, una cosa que se ve mucho hoy en día. Muchas veces vemos películas que están todavía en los cines y que ya las vemos filtradas en sitios de torrents y todo esto. Y suelen tener R5. R5 se refiere, bueno, o R5 Retail, que le llaman, esto es por la región, ¿vale? Si recordáis, es una cosa que ya no está tan en boga, pero antes los DVDs tenían una protección por región. Había una serie de regiones, región 1, región 2, región 3, y cuando tenías un DVD de otra región, si lo ponías en tu reproductor de DVDs, no reproducía porque te decía que era otra región. Ponías un DVD de Estados Unidos y no se podía ver en tu reproductor de DVDs de España, por ejemplo. Y la gente que quería poder acceder a películas en DVD de importación yo qué sé, me acuerdo, a mí me gustaba mucho el cine asiático y veía mucho cine de Japón, de China, de Hong Kong, de Corea. Entonces tenías que tener un reproductor de DVD de región libre para poder ver todos estos contenidos sin la restricción de la zona de Asia, que no sé si era la zona 2 o no recuerdo. Entonces, eso todavía sigue de alguna forma, aunque ya no están capados. Que yo sepa, los Blu-ray ahora no tienen esta limitación, pero sigue existiendo la región 5, que es lo que se envía para que se distribuya en la zona de Rusia. ¿Por qué? Porque en Rusia existe una piratería tan grande que la gente tiraría de screeners, cams y cosas así, que prefieren hacer una distribución temprana en R5 y entonces las tienen antes. Estos son normalmente unos rips con calidad aceptable, no es la calidad última que te permiten ya cuando está el Blu-ray publicado y hay calidades muy buenas, pero es una calidad bastante decente, pero suelen tener unos subtítulos incrustados. Lo que no entiendo, y no lo sé, creo que lo he leído en alguna ocasión y no recuerdo el porqué, muchos de estos vídeos suelen venir con los subtítulos incrustados en coreano, cuando yo entiendo que es otra región, no es lo de Rusia, entonces no sé muy bien por qué es, pero sucede. De nuevo si aquí alguna vez, si es una película que
quieres ver con antelación antes mucho, pues a lo mejor tendría sentido. Pero de nuevo, yo creo que tiene más sentido ir al cine. ¿Qué pasa? Que a veces aquí en Japón las pelis no salen en cine hasta como 6 o 7 meses después. Por lo tanto, estamos hablando de un estreno de Marvel, 6 meses después te puedes haber comido el spoiler de tu vida. Entonces, pues a veces podría tener sentido intentar tirar de métodos alternativos si fuerais ese tipo de personas. Vale, y ahora venimos ya a las cosas que yo creo que tienen más sentido y que son las más comunes y que serían los RIP, ¿vale? Tendríamos los DVD RIP, BD RIP o Blu-ray RIP. Bueno, es un ripeo, es decir, extraer el vídeo de un DVD o extraer el vídeo de un Blu-ray. Ahora bien, extraerlo lo puedes extraer con una multitud de formatos y con una multitud de calidades, ya que es donde nos podríamos perder en un océano de cosas y de un océano de calidades que luego, después, cuando termine con los formatos estos, voy a entrar un poquito en ellos, pero tampoco demasiado porque ya os digo, es infinito este mundo. Otro tipo de contenidos serían los TV RIP. Y aquí entrarían todos los que son los SAT RIP, DVB RIP, HDTV, PDTV, yo qué sé, un montón de todos estos. Básicamente son ripeos que vienen de la televisión, ya sea por cable o sea una captura de la televisión de varios tipos. Una emisión de la televisión capturada a un formato digital y que se está compartiendo. Vale. Ahora, estos serían todos los tipos de orígenes del contenido y demás. Si nos centramos en los DVD RIP y Blu-ray RIP, hoy en día los DVD RIP como que ya no tienen mucho sentido porque todo el contenido se suele sacar también en Blu-ray RIP. En Blu-ray y luego pues hace el Blu-ray RIP. Lo que sí que hay hoy en día, que es algo nuevo, quiero decir que se ve mucho más ahora, son los que le llaman el WebDL y cosas así. WebDL es descargado desde la web. Y aquí podríamos tener igual que con los Blu-ray RIP y tal, todas las calidades del mundo dependiendo de con la diferencia de que desde el Blu-ray normalmente iba a tener una calidad más o menos buenas, aunque existen diferencias, no es lo mismo un Blu-ray normal que un UHD Blu-ray. UHD Blu-ray es uno con calidad resolución 4K y que suelen tener un 10 bits de profundidad de color. Y ahora entraremos en esto de los 8 bits y los 10 bits de color. Os decía que el WebDL es el contenido que sale desde la página web. Dependiendo de la plataforma y dependiendo de cómo se captura ese contenido, se va a conseguir con mayor o menor calidad. Entonces, cuando veáis uno de estos WebDL, siempre va a decir dónde es el origen de esto, ya sea, pues yo que sé, Netflix, Amazon o lo que sea. Los que suelen tener mejor calidad son Amazon, el Prime Video se llama, y entonces ahí consiguen una muy buena calidad en los ripeos. ¿Qué pasa? Que depende, ¿no? de cómo le hayan extraído todo esto. Y aquí es donde digo que es interesante porque a veces tú, con tu conexión de casa, no vas a conseguir estar viendo el vídeo a la máxima calidad que te la puede servir la empresa de streaming. Pero de esta forma haces una descarga previa así y ya la tienes en tu red local y la vas a ver con el máximo de calidad independientemente de las condiciones de congestión que haya en internet en ese momento. Y ahí es donde a veces puede tener sentido tener estos vídeos aunque tú tengas el sistema de streaming que lo estés pagando, pero que así tenga sentido. Ojo, que esto no quiere decir que hacerlo ya sea legal porque tú has contratado el streaming. No, sigue siendo ilegal. Tener el streaming no te da derecho a poder descargar el contenido, ¿vale? Y recordamos que este podcast es meramente con fines educativos.
Vale, y con los Blu-rays, ya por terminar, se pueden tener pues varias calidades. Se pueden extraer un Blu-ray a 720p, que sería una resolución, a 1080p, otra resolución, y 4K. Esas serían las tres resoluciones básicas a las cuales se exportan los vídeos. Si bien esto es solamente resolución, ¿vale? Y la resolución puede ser la que sea, pero luego tener una calidad de vídeo mejor o peor. Otro factor para entender la calidad de este vídeo suele ser el tamaño del fichero en el cual está exportado. Normalmente un fichero, si tenemos un 1080p de 10 GB y un 4K de 2 GB, por mucho que la resolución sea mayor de 4K, es muy posible, es muy raro que no sea así, que la versión de 1080p se vea peor que la de 4K, porque es que son 10 GB. Esto depende de lo bien que se haya hecho el ripeo y luego de la calidad que se haya utilizado para el bitrate. El bitrate es ¿cuál es el bitrate? ¿Cuántos bits se están transmitiendo por segundo, ¿vale? Digamos, si tú tienes que estás transmitiendo, que estás haciendo una transferencia de 6 megas por cada segundo, quiere decir que hay toda esa cantidad de profundidad, de calidad, digamos, en el contenido de vídeo. Sin embargo, uno con un bitrate de 500K por segundo, pues tiene menos calidad, ¿no? Esto en cuanto a lo que ocupan, pero es que no es 100% así, en realidad, porque estamos hablando de que cuando los vídeos tienen 10 bits en lugar de tener 8 bits, van a ocupar, de estos de color, estoy hablando de profundidad de color, van a ocupar menos. 8 bits quiere decir que tienes una profundidad de color, tienes 3 colores, ¿vale? Los colores son, los básicos son 3, el RGB red, green, blue, ¿no? Son los 3 que se utilizan para crear el resto de colores. Y desde ahí tienes 8 bits por cada color, ¿vale? Por lo cual tendrías 24 bits. Y si tienes 10 bits, pues tendrías 10 por cada color, que serían 30 bits. Esto te permite una calidad, cuando estamos hablando de 2 elevado a 8 o 2 elevado a 10, 2 elevado a 8 son 256, 2 elevado a 10 son 1024. Por lo tanto, es 4 veces mayor profundidad de color. Pero esto podríamos decir, bueno, pues quiere decir que los ficheros van a ocupar 4 veces más, porque tienen más profundidad de color. No. Y esta es la parte que yo no comprendo, realmente he estado leyendo y es como, bueno, pues ok. Parece ser que como tienes mayor profundidad de color, puedes hacer unos ripeos con menor calidad de bitrate y que se sigan viendo igual de bien. Por lo tanto, lo que he leído la gente dice, unos ficheros, un capítulo, una serie de 250 megas se puede ver con la misma calidad con 100 y pico megas. En fin, esto yo pues, no lo sé muy bien y no he indagado demasiado. Si queréis ir más profundo en todo esto, pues ahí estará la información en internet e id buscándola. Pero, pues lo que se dice es, sí, 10 bits es mejor. ¿Cuál es el problema? No todos los reproductores de vídeo son capaces de reproducir estos vídeos y hay algunas tarjetas de vídeo que no pueden hacerlo. Sin embargo, hoy en día, 2022, básicamente todos lo pueden hacer. Entonces, resumiendo, y luego existen con qué calidad o con qué formatos, no formatos, sino con cuáles son los códecs que estás utilizando para codificar todo esto. Hoy en día los dos más comunes serían el H264 y el H265. H265 te permitiría una mayor compresión, pero igual necesitarías un reproductor algo más potente. Hoy en día los reproductores normaluchos ya permiten reproducir H265 sin problema. Así que digamos que si tú quieres unos ficheros con alta calidad de vídeo y que no te ocupen demasiado, lo ideal sería un H265 con 10 bits. Eso sería lo ideal en un ripeo. Bueno, esto es ir a un nivel muy profundo, ¿no? Luego
ya nos podemos meter más todavía y estamos todavía arañando la superficie porque tendríamos calidades de vídeo, o sea, de audio. Y lo ideal hoy en día, el estándar que más se está utilizando y que tienen más reproductores y que mejor buen servicio da dentro de una casa sería el Dolby Atmos. Entonces, lo ideal, digamos, si queremos apuntar a algo, sería un ripeo H265 de 10 bits con sonido Dolby Atmos. Y si es una película, queremos lo mejor de lo mejor, sería con lo que le llaman un remux. Remux, que es básicamente sacar el contenido de un Blu-ray y no ripearlo, simplemente encapsularlo dentro de un MKV, que es un fichero Matroska, que es un contenedor, y tenerlo tal cual, sin compresión y sin nada. De esta forma tenemos la calidad misma de un Blu-ray. El problema, los Blu-rays ocupan bastante. Si es un UHD Blu-ray, estamos hablando de una película, pueden ser 50, 60, 70 gigas. Entonces, ojo, porque nos va a ocupar bastante. Vale, esas son las calidades, esto es todo. ¿Cualquier reproductor nos va a servir para esto? No. Lo cierto es que cuando entramos ya en calidades así tan altas, los reproductores tienen que tener la capacidad de manejar ficheros con bitrates tan alto. Yo personalmente creo que los dos mejores reproductores que existen y que mejor funcionan son, por un lado, el Apple TV 4K y por el otro lado el Nvidia Shield. Creo que el Nvidia Shield es el mejor de todos y es un Android TV, ¿no? Es un reproductor, ¿cómo se diría? Un cacharro, un media center de estos de Android y tiene mucha flexibilidad y permite hacer un montón de cosas. No son baratos, pero si quieres la experiencia esta de calidad brutal, te tienes que ir a algo así, porque luego ya pues permiten el hecho de conectar sistemas de audio, de Dolby Atmos y esta serie de fricadas que son que no es lo mismo que un... Yo qué sé, gente que quiere montar todo este sistema y con esas calidades o con un Blu-ray directamente, no es el mismo tipo de gente que se va a sentar y va a poner el Netflix sin pensar nada de lo que hay. No, estamos hablando de que ese tipo de gente se va a preocupar mucho por todo esto, incluso a lo mejor va a estar calibrando los colores en su pantalla para dependiendo de qué película, porque incluso hay algunas películas que hay gente que dice, mira, pues el director quiere ver, pensó que estos son los perfiles de color para esta película y los comparten para que tú te los puedas poner en tu pantalla para ver lo más parecido a esa experiencia del cine. Eso es algo, por cierto, que Sony Bravia, lo hace con Netflix de una forma nativa, y es que ellos Netflix dentro de las películas ponen estos perfiles de color y Sony Bravia son capaces de entender ese perfil de color y cada vez que empieza una película o una serie cambian el perfil de color de tu tele para adaptarse a ello, lo cual es la solución más cómoda. Y es que en general la solución más cómoda es tener una tele con un Netflix, con un no sé qué de streaming y ya está. ¿En qué momentos tiene sentido esto? Bueno, si esto es un hobby para ti, si esta locura te interesa, si tú quieres montar algo así, pues puedes ir por ahí, pero realmente es un dolor grande de cabeza andar con todo esto. Además, es ilegal. Pues eso es todo. Espero que os haya resultado de interés asomarse a este mundo en el 2022, donde las plataformas de streaming han acabado en su gran mayoría con la piratería, y saber que existe un reducto que sigue existiendo de gente que lo hace y ya no por ahorrarse dinero, que es lo que inicialmente movía a la gente en la piratería, sino por conseguir mejores calidades en general, porque cuando estamos hablando de dinero no es un ahorro, sino que suele ser un gasto extra. Lo ideal aquí sería pues una plataforma que permitiera hacer todo esto de esta forma por un precio y que consiguiera que no hubiera que montar todos estos pifostios para tener estas calidades. ¿Cuál es el problema? No es fácil hacer estos streamings a través de internet. Estamos hablando de bastantes datos y luego estamos hablando también de gente que hoardea, ¿vale? Que hace hoarding, que está acumulando, que quiere acumular su propio contenido
por ya las razones que sea, simplemente porque le gusta o porque esté esperando un apocalipsis zombie y quiera pasar los últimos días de su vida rodeado de zombies aporreando sus ventanas mientras disfruta de los últimos visionados de la Guerra de las Galaxias. Bueno, un saludo a todos, espero que os haya gustado esto. No sé cómo he llegado a hablar 45 minutos de ello, no, si me lo preguntáis no lo sé. Yo pensaba que iba a ser algo corto. Nos vemos la semana que viene con otro tema más. Un abrazo a todos y a todas. Adiós.